Ok, entonces, buenos días. Ahorita vamos a empezar con la presentación de árbol bronquial y pues vamos a ver toda esta parte más que nada de anatomía. Eh, a ver, el árbol broncal, si nos acordamos un poquito, va a ser exactamente justamente después de lo que es la tráquea. Se va a dividir entonces en dos secciones. Estas dos secciones vamos a tener lo que es aquí nuestra carina. ¿En qué parte se va a encontrar? Pues más o menos aproximadamente entre cuatro. Es justamente en esta bifurcación de la carina cuando empezamos entonces a hablar de nuestro árbol traqueobronquial, el cual vamos a tener que dividirlo, lo podemos dividir de dos formas, en extrapulmonar y en intrapulmonar. Esta parte extrapulmonar pues va a ser la que va a estar, en pocas palabras, fuera del pulmón, y la intrapulmonar van a ser toda la parte de los lóbulos y segmentos que van a estar irrigados dentro del pulmón. Por lo mismo, pues van a tener entonces divisiones. Pasemos a esta parte. Esta imagen la vamos a ver toda la presentación para que se nos quede claro, lo aprendamos y todo. Entonces tenemos que está nuestra carina. Vamos a tener una parte extrapulmonar y una parte intrapulmonar. En esta parte desde aquí alcanzamos a ver que hay diferencias en lo que es nuestro bronquiolo derecho, que va a ser este lado, y nuestro bronquiolo izquierdo. En nuestra parte izquierda vamos a ver que va a medir un poco más nuestra parte extrapulmonar que en nuestra parte derecha. En nuestra parte derecha va a medir de 2,5 a 3,5 y en nuestra parte izquierda va a medir de 4 a 5 centímetros. Entonces sí hay una diferencia en lo que es la parte extrapulmonar. Ahora, después de eso, vamos a tener que entender que nuestros bronquiolos se van a dividir de la siguiente manera. Primero vamos a tener bronquios primarios o bronquiolos, después lobares o secundarios, después los bronquios secundarios o terciarios, después los bronquiolos propiamente dichos, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y como tal ya la parte del alveolo. En esta, pues entonces vemos que sí hay un poquito de diferencia. En esta parte de nuestros bronquios primarios, pues los vamos a poder dividir entonces en principales y los intrapulmonares, pues que se van a dividir en dos, en los lobularios y segmentarios. Entonces, sigamos. Tenemos entonces primero nuestros bronquiolos, vamos todavía con esta. En nuestros bronquiolos primarios vamos a tener lo siguiente, o de primer orden. Son más verticales, la parte derecha es más vertical, es en la que más, cuando preguntan, ¿se atoró algo en la vía aérea? Pues entonces decimos del lado derecho. Regularmente se encuentra en esto porque está más vertical y más horizontal del lado izquierdo. Em, es más ancho igual lo que es el derecho y el izquierdo es menos ancho. Eso es lo importante o relevante que tenemos que entender. Vámonos ahora sí a los bronquiolos secundarios. En esta parte, nuestros bronquiolos secundarios lo vamos a dividir. Entonces, igual tenemos los del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Los vamos a dividir, pues entonces, en los lóbulos que da. Recordemos que del lado derecho hay tres lóbulos pulmonares y del lado izquierdo únicamente hay dos lóbulos pulmonares. Entonces, pues, del lado de derecho, pues vamos a encontrar tres segmentarios, bueno, tres lobulares, y del lado derecho únicamente dos. Ahora, los bronquiolos derechos los vamos a dividir en lo que es un bronquiolo, aquí tenemos de segundo orden, para ser el del lóbulo superior, o principal derecho, lóbulo medio y nuestro lóbulo inferior. Esta parte, lo que es en nuestra segunda división de nuestro bronco derecho, a veces es complicado de ver. ¿Por qué? Porque están muy pegados. La verdad es que parecería una rama única, pero pues no es así. Ahora, en nuestros bronquiolos terciarios, pues los vamos a dividir. Entonces tenemos nuestro lóbulo apical o nuestro primer del lado derecho. Vamos a tener que va a haber lo que es uno superior, uno medio y uno inferior. En esta parte, vámonos del derecho, tenemos nuestra parte del bronquio apical, nuestra parte posterior, nuestro bronquio anterior. Después de nuestro lóbulo medio, vamos a tener que a ver, espera, hay dos personas intentando admitir, creo que no acepté uno. Listo. Ok, de aquí vamos a tener lo que sería los bronquiolos entonces del lado derecho, que tenemos el bronquiolo apical, posterior y anterior. Después vamos a tener lo que es igual nuestro lobular del lado derecho, nuestro intermedio, vamos a dividirlo entonces nada más en dos. Vamos a tener nuestra parte lateral y lo que es nuestra parte medial. Esta es muy sencilla. Y ahora, cuando nos vamos a nuestro lóbulo inferior,
que les digo, tenemos el superior, medio y el inferior. En nuestro inferior sí vamos a tener varios. Tenemos uno que se encuentra de esta parte de acá atrás, por eso les digo, a veces es confuso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es nuestro lóbulo superior, nuestro lobular inferior superior. Les digo, a veces es complicado hablar también de esto. Nuestro lobular es lobular, estamos en nuestro lóbulo. ¿En qué lóbulo? En inferior. Nos vamos al superior. Vamos a tener también lo que es el medio. Vamos a tener también lo que es el anterior. Vamos a tener lo que es el posterior. Y vamos a tener lo que es el lateral. Ahora, del lado izquierdo se va a dividir igual, exactamente igual, pero pues con un poquito más de complicaciones a veces. Vamos a tener lo que es nuestro lobular superior y inferior. Recordemos, del lado derecho es el superior, medio e inferior, del lado izquierdo lo que es el superior e inferior. Ahora, de nuestro lóbulo superior vamos a tener una división superior y una división inferior. En esta división superior vamos a tener dos cosas. Vamos a tener lo que es nuestro ápico posterior, nuestra parte apical posterior, y vamos a tener lo que es nuestro apical anterior. Lo vamos a dividir de esta manera. Entonces tenemos nuestro posterior, tenemos nuestro anterior. Ahora, la otra división de nuestro lóbulo superior, nuestro lóbulo izquierdo superior va a ser la división inferior. En esta vamos a tener nuestra parte de nuestra lígula. Esta parte es porque en teoría se ve como una lengüita, es que sería como nuestra lígula y vamos a tener entonces lo que es nuestra parte superior y nuestra parte inferior. Ahora, recordemos que tenemos dos lóbulos de nuestro lado izquierdo. De nuestro lado izquierdo, nuestro lóbulo inferior se va a dividir de la siguiente manera. Y les digo, a veces aquí vemos muchas rayitas, pero no es tan complicado. Vamos a tener lo que es nuestra parte superior, vamos a tener lo que es nuestra parte anterior, vamos a tener nuestra parte lateral y vamos a tener, esta es la lateral y aquí vamos a tener la parte posterior. Así es como se divide, les digo, es mucha información, es más que nada de repasar. En esta parte de nuestros bronquiolos secundarios vamos a tener glándulas seromucosas y elementos linfoides. Eso es lo importante, que nos tenemos que quedar en esta parte. Ahora, vámonos hasta a lo que serían nuestros bronquiolos como tal, propiamente dicho. En esta parte, pues ya estamos en la parte de nuestros bronquiolos terciarios, que ya lo vimos la división, en apical, posterior, anterior y demás cosas. En esta se van a encontrar lo que son las células claras, células que se dividen para regenerar el epitelio bronquial y pues una lámina propia de nuestros bronquiolos. Ahora, pasando a nuestra última división, bueno, penúltima, que son nuestros bronquiolos terminales antes de llegar a nuestros bronquiolos respiratorios, estas van a constituir, ya sería al final de estos bronquios apicales y demás, tenemos una subdivisión muy pequeña, que ya realmente ya no se cuenta, ya no tiene una estructura. Es la final de la porción última de la respiración que se puede, digamos, ver de forma macroscópica y está compuesto de células claras y cuboides. Este es propiamente lo que va a formar a lo que es nuestro pulmón. Toda esta parte que decimos, todo lo que forma nuestro pulmón, pues van a ser los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Ahora, pasó a lo que son nuestros bronquiolos respiratorios. Estas pues van a encontrarse lo que es nuestro bronquiolo, ya veíamos, les digo, al final de nuestras ramitas va a haber esto en todas nuestras ramitas. Tenemos nuestros bronquiolos respiratorios que vamos a tener entonces aquí al final de nuestros bronquiolos respiratorios, como tal, el alveolo. ¿Por qué nos interesan los bronquiolos respiratorios? Más que nada porque en esta parte nos va a empezar a ayudar en lo que es el intercambio de oxígeno y CO2 en esta parte de los bronquiolos respiratorios. Más que nada es esta parte importante. Ahora, hablando un poquito de los alveolos, que van a ser esta parte la que hace como tal el intercambio, que nos va a surgir también la parte protectora de nuestro pulmón. Vamos a tener neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, macrófagos y pues más que nada es lo que tenemos. Así es lo que alcanzamos a ver. Vemos entonces lo que son nuestros alveolos, vemos lo que es nuestros bronquiolos, bueno, bronquiolos respiratorios, después antes bronquiolos terminales, antes bronquiolos como tal propiamente dichos, y pues ya tenemos toda la subdivisión anterior. Así es como lo alcanzamos a ver.
Después, si quieren, vemos exactamente cómo funciona un alveolo y cómo transmite lo que es la sangre desoxigenada a sangre oxigenada. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo más que quisieran saber? Recordemos nada más. Vienen primero los bronquiolos. De primera, vamos a ocupar esta imagen. Tenemos primero se va a dividir en bronquiolos extrapulmonares, bronquiolos intrapulmonares. Vamos a tener después de nuestros bronquiolos de primer orden, nuestros bronquiolos de segundo orden. Después tenemos lo que sean nuestros bronquiolos de tercer orden, en los cuales pues se van a dividir en apical, posterior, anterior, laterales y demás. Del lado derecho vamos a tener lo que son únicamente, vamos a tener tres bronquiolos lobulares o secundarios y del lado izquierdo únicamente dos. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas, algo más que quisieran saber? Igual, nada más como recordatorio, el día de mañana ya empezamos como el curso de electro. Ahora sí viene pues todo. Van a aprender desde la anatomía hasta cómo interpretar un electro. Entonces es un curso un poquito, tal vez no tan cargado de información si ya tienen una base previa, pero si no, si es un poquito cargado de información. Vamos a darles ejemplos y todo, pues para que lo lleven de una mejor manera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, los bronquiolos son la unidad anatómica y fundamental de los pulmones. Digamos, la capa parietal de los pulmones tiene un tipo de células específicas donde se encuentran los neumocitos. ¿En qué parte de las capas? Ok, como tal, todo lo que sería la materia de nuestro pulmón, regresemos otra vez a la imagen. Nuestra materia de nuestro pulmón como tal, vamos a tener entonces que se van a dividir, llegando a lo que serían los bronquiolos propiamente dichos. Los bronquiolos, como tú bien dices, van a estar compuestos o van a componer lo que es nuestra parte fundamental de nuestro pulmón. Toda la masa que vemos en nuestros pulmones, pues va a ser esa parte. Todo esto van a ser como tal los bronquiolos. Los bronquiolos como tal es lo último que alcanzamos a ver, ya lo demás tiene que ser a microscopio y demás cosas. Entonces los bronquiolos terminales o los bronquiolos respiratorios en teoría no se ven. Les digo en teoría porque pues alcanzamos a ver el árbol traqueobronquial, las cavitaciones cuando hay tuberculosis y enfermedades y demás, pero en sí, como tú dices, los bronquiolos pues van a ser nuestra función. Ahora, como tú dices, va a haber células de estructura y células como tal que van a dar factor surfactante, que qué significa que no van a hacer que nuestro pulmón se colapse. Esta parte, pues como tal, es nuestra parte de nuestros alvéolos, junto con nuestra parte de nuestros bronquiolos, lo que componen toda la parte de nuestro pulmón. No sé si quedó claro, pero te digo, como tal, los neumocitos se encuentran hasta los alvéolos. Hay neumocitos tipo uno, neumocitos tipo 2. Ahora, estos neumocitos, cada uno cumple su función. Algunos son de sostén, como decíamos, y otros van a ser pues para protección y para permitir que no colapse. No, son los neumocitos tipo 2 los que van a producir factor surfactante. Los neumocitos tipo uno son de estructura, más que nada. Ok, creo que no hay más dudas, no hay más preguntas. Sí, a veces son clases más rápidas, pero pues es que no hay que alargarlas tanto para que quede claro. Ok, entonces dejemos de grabar y pues nos veríamos entonces.